Conectaran quienes no se han podido conectar. Bienvenidos a esta siguiente. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, profe, gracias. Qué bueno. Bueno, bienvenidos a esta sesión que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar lo que se denomina aforo de caudal. Es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, ya permítanme, ya les comparto pantalla. Bueno, dentro de la calidad ambiental es supremamente importante el monitoreo de aguas. ¿Por qué? Porque a través del monitoreo de aguas es que realmente voy a poder identificar la calidad de dicho recurso. Por eso hablamos de la calidad del recurso hídrico. En la calidad del recurso hídrico, lo primero que tenemos que verificar son las fuentes de abastecimiento de agua, porque la calidad va a variar en función del tipo de agua que yo estoy muestreando. Si estoy muestreando aguas pluviales, pues normalmente la calidad estará en función de para qué requiero yo muestrear esas aguas pluviales. Es posible que mi muestreo de aguas pluviales esté enfocado hacia la calidad del aire y que yo quiera determinar la presencia o la ausencia de contaminantes que habían en la atmósfera y que se depositaron ahora en el agua a través de la lluvia. Esa es una forma de poder determinar la calidad. O por el contrario, como algo que está sucediendo durante los últimos años, en donde lo que estamos buscando, lo que se está intentando, es determinar la calidad del agua lluvia para poderla tratar y generar con esa agua lluvia un nuevo aprovechamiento, como lo que denominamos las plantas de tratamiento de agua lluvia, en donde si bien es cierto la calidad que estamos buscando no es una calidad igual a la del agua potable, sí es una calidad que requiere, por ejemplo, de que determinados parámetros se encuentren en ciertos límites para poder utilizar esa agua, por ejemplo, para operaciones de limpieza, de lavado u operaciones de riego en determinados lugares. También hablamos de si estoy muestreando aguas superficiales lóticas, como ríos, quebradas, canales y riachuelos. Y allí incluso varía el tema de calidad del agua. Una cosa es que yo esté muestreando esa agua superficial lótica, porque yo lo que estoy esperando de esa agua es, por ejemplo, poder captar el agua para hacer un tratamiento de ella y utilizarla para consumo humano, o que esté monitoreando esa agua porque resulta que ese río, quebrada, canal o riachuelo es un lugar en donde estoy disponiendo el agua residual, de tal modo que allí estaríamos hablando de que estoy utilizando el agua o que el recurso se está mostrando desde otra perspectiva, ya que necesitamos determinar si esa agua residual que está siendo vertida en ese cuerpo de agua superficial lótico realmente tiene las características o cumple con la calidad que se requiere de vertimiento de acuerdo, por ejemplo, a nuestra legislación nacional vigente. O si es realmente lo que quiero determinar es la calidad ambiental del recurso, en cómo se está viendo afectado o en qué estoy generando un diagnóstico, por ejemplo, sobre una línea base de un estudio ambiental para ver las características de ese cuerpo de agua, cómo están. Lo mismo con las aguas superficiales lenticas, que son los lagos y lagunas, o las aguas superficiales subterráneas como pozos y aljibes. En ese orden de ideas, cuando estamos hablando de calidad ambiental, hablamos tanto de muestreo físico como de muestreo físico-químico. El muestreo físico-químico consiste en determinar unos elementos o unos analitos que puedo tener presentes en el agua o unos parámetros. Ya como vimos en la clase de engüelación anterior, pues parámetro es totalmente distinto a analito, ¿no? Los analitos, recuerde, estamos hablando de un elemento químico que está presente o de esa sustancia que quiero determinar en una de las muestras de agua que estoy tomando. Entonces allí cambia eso que denominamos que es el analito, si es lo que yo
quiero identificar ese analito, o si por el contrario lo que estoy viendo es no el analito, sino quiero determinar un parámetro, y ese parámetro que quiero determinar es un parámetro específico. Entonces, de eso dependerá. Eso es lo que va a depender. Allí es donde cambia lo que estamos desarrollando. Y hay que tenerlo presente, entonces, ¿qué es lo que quiero analizar? Esos son los parámetros físico-químicos como tal. Y un parámetro exclusivamente físico, que es el aforo de caudal. Necesito determinar la cantidad de agua que hay en ese cuerpo de agua por distintas razones, por temas de abastecimiento, por temas de que va a hacer tratamiento, por temas de disponibilidad, por caudales ecológicos, en fin, puede darse desde muchas maneras. En ese orden de ideas, pues cambia la perspectiva de lo que estoy haciendo y de lo que tengo y cómo voy a hacer mi muestreo y cómo voy a hacer ese muestreo ambiental del que estamos hablando. Y es allí que ahí es la diferencia en lo que estoy realizando. Entonces, ahí es cuando entro a hacer ese aforo de caudal. ¿Qué importancia tiene ese aforo de caudal? Precisamente como le decía, determinar caudales ambientales, que puedo determinar si la presión que está generándose en ese cuerpo de agua, el cuerpo de agua la puede soportar y tiene la capacidad de resiliencia para mantener ese caudal ambiental o ecológico mínimo, de tal manera que garantice la vida y las condiciones ambientales del recurso hídrico en ese lugar, o porque voy a mirar cuál es el estado de ese recurso. Por ejemplo, en un permiso de vertimientos, cómo se está viendo afectado ese recurso hídrico con el vertimiento que está llegando allí, o porque requiero realizar una gestión de ese recurso, voy a generar energía a partir de él y por eso necesito verificar la cantidad de agua que hay, o voy a aprovechar esa agua para hacer un distrito de riego, o manejo y mitigación. ¿Cómo controlo el aforo para hacer un ordenamiento y un manejo y mitigación y evitar que se genere, por ejemplo, inundaciones? ¿O cómo voy a aprovechar el recurso teniendo en cuenta que puede existir en ciertas épocas sequía y cómo puedo aprovecharlo de la mejor manera? Entonces, eso es lo que tengo que tener presente cuando voy a realizar o cuando voy a hablar de precisamente un monitoreo físico del agua, cuando voy a mirar esa agua, cómo está. Eso es lo que yo requiero identificar. Allí está. Entonces, es muy diferente lo que estoy haciendo para cada uno de esos casos y es importante tenerlo presente y que yo lo pueda determinar y pueda entender precisamente cuál es la cantidad de el agua o del recurso que tengo allí. Y de eso se trata precisamente. Entonces, eso es lo que quiero precisamente determinar. ¿Listo? Bueno, entonces, hablemos, por ejemplo, de qué es ese aforo. Por definición, hablamos que ese aforo es la cantidad de fluido que se mueve a través de una sección transversal. Se expresa, obviamente, en una unidad de volumen por una unidad de tiempo. Existen distintos métodos que me van a permitir determinar esa cantidad de fluido, ese volumen de fluido en esa unidad de tiempo. ¿Y de qué va a depender la selección del método? Va a depender de las condiciones del lugar en donde voy a realizar esa medición, donde voy a realizar ese aforo. De eso dependerá. Hay unos métodos de aforo establecidos para distintas condiciones y lugares. Entonces, dentro de los métodos de aforo tenemos los siguientes: el método volumétrico, el método por vertedero, el aforo por flotadores, el aforo por molinete y el aforo por trazadores. El aforo volumétrico solemos aplicarlo cuando lo hacemos o lo requerimos, por ejemplo, el aforo en el fluido, en el agua, en tuberías, canales, cajas de inspección. El de vertedero, por ejemplo, lo tenemos cuando hablamos de plantas de tratamiento de agua residual, de canales, de caudales pequeños. Hablamos de flotadores cuando no tenemos disponibilidad de equipos y se realiza en algunos lugares incluso cuando tengo disponibilidad de equipos porque las condiciones específicas de ese lugar no permiten utilizar otro tipo de aforo. Es un método que se basa a través de la velocidad superficial del cuerpo de agua.
el aforo de molinete, que lo solemos aplicar para aguas lóticas bajo ciertas condiciones, siempre y cuando haya acceso y no tengamos un agua demasiado turbulenta, y el aforo por trazadores, que suele utilizarse cuando tenemos corrientes anchas y con aguas torrenciales o turbulentas. Esos son los tipos de aforo. Miremos entonces cada uno de ellos en qué consiste y qué características tiene. El aforo volumétrico de pronto es el aforo más clásico, es el más sencillo de todos. Ese aforo es muy sencillo y es el clásico. Ese aforo me permite identificar precisamente o poder llevar a cabo, y lo puedo llevar a cabo, lo puedo realizar en, como bien se los indicaba, tuberías, canales o sobre todo en cajas de inspección. Es muy sencillo porque lo único que necesito tener es un recipiente graduado. ¿Qué quiere decir que el recipiente esté graduado? Lo que quiere decir que el recipiente esté graduado es que ese recipiente tiene unas cantidades ya establecidas y determinadas y marcadas en el recipiente. A eso denominamos que el recipiente esté graduado, que me permite medir unas cantidades determinadas de líquido, de fluido. Suele aplicarse tanto para caudales pequeños o caudales grandes. Esto que dice la diapositiva en realidad no es tan cierto, porque es que una graduación de 1 litro para un recipiente de 10 a 20 litros es una graduación muy mala, porque realmente no me va a permitir tener precisión. Generalmente utilizamos incluso para caudales pequeños recipientes mucho más pequeños, que van desde el mismo litro hasta los 10 litros, podría yo realmente decir. Y la graduación generalmente va desde los 10 mililitros, los que tienen una precisión mucho más alta, hasta una graduación de pronto, 100 mililitros, pero digamos que la graduación que uno suele utilizar es de 10 mililitros. Para caudales grandes suele aplicarse de más de 10 litros esos contenedores hasta contenedores incluso de 55 galones. Y allí sí, pues la graduación puede que varíe porque no es una graduación tan exacta. Entonces, de la graduación del recipiente va a determinar qué tan exacta es la forma en que yo voy a calcular la cantidad de agua por volumen de tiempo que había en esa tubería, en ese canal, en esa caja de inspección. Básicamente consiste en determinar cuánto tiempo tarda en alcanzar un volumen conocido el líquido que quiero aforar. Por eso es que se utiliza mucho cuando estoy hablando de tuberías, canales y demás, porque realmente es el que me va a permitir estos recipientes poder verificar. Se basa en una fórmula muy sencilla que es caudales igual al volumen sobre el tiempo que tarda. Lo puedo hallar en distintas unidades según corresponda, ya bien sea del sistema internacional o del sistema inglés, y normalmente suele expresarse en litros por segundo o en metros cúbicos por segundo, por hora, en fin. Es una unidad de volumen por una unidad de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es contabilizar el tiempo que llega o que tarda el líquido en completar un volumen en mi recipiente graduado que yo ya conozco y ya tengo predeterminado. Eso es, en eso consiste y eso es lo que se demora. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero, y algo que se debe tener en cuenta cuando estoy hablando de muestras ambientales, cuando estoy hablando de toma de muestras y de aforo y estoy trabajando con recipientes, es la limpieza y la purga. Siempre debo garantizar que mi recipiente se encuentre limpio. Para ello voy a utilizar posiblemente algún tipo de detergente o de jabón y voy a lavar muy bien el recipiente que ya tengo graduado y con el que voy a hacer mi aforo, buscando hacer un enjuague de ese recipiente para evitar que el enjuague tenga o evitar que el recipiente tenga contenidos o trazas de ese detergente o de ese jabón que estoy usando. Se recomienda generalmente siempre que se haga 3 veces enjuague una vez se haya hecho la limpieza y el lavado con ese jabón y ese detergente del recipiente. A partir de ahí, entonces, puedo ya también realizar lo que denominamos purga. Ojo, no confundir lo que es la limpieza con lo que es la purga. En la limpieza estoy utilizando un producto como jabón o detergente, fenoles en algunos casos, dependiendo de qué es lo que quiero aforar, para garantizar que no existen residuos que puedan contaminar en el caso de que el aforo vaya, además de cuantificar en una unidad de tiempo el volumen del líquido, que también se haga el aforo como un ejercicio para toma de muestras de agua. En ese caso, entonces, lo que estoy buscando es que ese recipiente pues no tenga ningún problema.
Eso es la limpieza. La purga consiste en impregnar ese mismo recipiente graduado con el que voy a hacer el aforo o con el que voy a tomar mi muestra de agua con el líquido que voy a muestrear. Lo que se busca es llenar por lo menos hasta una cuarta parte o 2/4 partes del contenido del recipiente con el líquido que voy a muestrear. Y hacer un enjuague con un movimiento circular buscando que ese líquido impregne todas las paredes del recipiente de tal manera que cuando yo vaya a tomar mi muestra o vaya a hacer mi aforo no vaya a haber un cambio en las condiciones físico-químicas del agua que estoy muestreando. ¿Cuántas veces debo hacer esa purga? 3 veces. 3 veces debo hacer esa purga. La purga se hace con el agua que voy a aforar, que voy a muestrear. Sí o sí, siempre debo hacerlo. Ahora, muy sencillo el procedimiento. Ubico mi recipiente después de limpiado, después de purgado, bajo la tubería donde voy a realizar mi aforo, activo el cronómetro y aplico la fórmula. ¿Cuánto tiempo tardo en llegar hasta ese volumen que yo ya conocía? Y con ese tiempo voy a tener mi caudal, teniendo en cuenta que caudal es volumen sobre tiempo. ¿Qué consideraciones debo tener cuando hago este aforo de caudal? Primero, es un aforo que tiene unas ventajas porque es confiable, es fácil y barato. Sin embargo, puede existir un error, un sesgo, si no tengo el recipiente graduado correctamente, si ese, por ejemplo, recipiente no lo estoy poniendo en un suelo firme y plano. Debo tener cuidado, por ejemplo, cuando estoy haciendo aforo de aguas residuales porque puede existir un represamiento de sólidos y grasas y sobre todo de sólidos. Y ustedes saben que los sólidos van a desplazar ese volumen y podría estar teniendo un aforo erróneo porque no es en sí el volumen que estoy manejando en esa unidad de tiempo. Hay que tener presente que la capacidad del recipiente sea concordante o que sea coherente con el aforo que voy a hacer. Si tengo un caudal muy pequeño y estoy utilizando un recipiente muy grande, voy a tardar mucho tiempo y al tardar mucho tiempo corro el riesgo de que exista un gran error cuando yo vaya a realizar ese aforo de caudal. Lo mismo si es al contrario. Es decir, si tengo un caudal muy grande y mi recipiente con el que pretendo aforar es muy pequeño, es posible también que tenga un sesgo gigante porque el tiempo puede ser incorrecto. Se va a llenar, incluso puede llegar a rebosar el recipiente graduado en un periodo de tiempo muy corto que cuando yo estoy tomando ese tiempo va a ser una medición errónea. Es importante tener presente que siempre que haga este tipo de aforo debo hacerlo con varias repeticiones. Al menos 3 repeticiones se deben hacer para que ese caudal tenga validez. Con las cajas de inspección es otro tema porque hay que verificar qué tipo de caja de inspección tengo y cómo está. ¿Por qué? Primero, lo que debo verificar es en qué estado está esa caja, si esa caja tiene, digamos, problema por presiones hidrostáticas con el alcantarillado y se está devolviendo el fluido, o si efectivamente, por ejemplo, tiene fugas, fisuras, o si es una caja de inspección como la que estamos observando en este momento en pantalla, en donde precisamente las tuberías están a ras de piso de la caja, en donde ya aquí yo no podría aforar con un recipiente porque no tiene sentido. El agua está abajo. El recipiente no va a poder captar el agua. En ese caso tendría que cambiar mi forma de aforo volumétrico y es la misma caja de inspección la que va a funcionar como un recipiente y voy a tener que buscar un lugar y hacer una marca de una señal y graduar esta caja hasta que pueda en ese lugar donde puse esa señal de graduación y ya conozco ese volumen conocido, se llene la caja para ver cuánto tiempo tardo en llegar hasta ese punto en el que yo puse la marca de graduación y con eso calcular mi caudal. Eso es diferente. Entonces, ojo, porque puedo tener también en ese orden de ideas, hablando de lo que son las cajas de inspección, puedo tener distintos escenarios. El primer escenario que puedo tener es que tenga una caja de inspección que tiene las dimensiones conocidas, en donde yo evidentemente conozco cuál es la profundidad
o la altura de la caja y conozco su ancho y su largo. En ese caso, el procedimiento para hacer mi aforo de caudal, si es que en esta caja voy a utilizar la caja como el recipiente graduado, porque no tengo la posibilidad de poner allí el recipiente graduado y esperar a que se llene y contabilizar el tiempo. Entonces, lo que hago es sello el efluente con un tapón, mido la altura de la lámina de agua hasta el volumen conocido que tengo, quito el sello y empiezo a contabilizar, o sea, primero sello efluente y afluente, ¿no? Dejo la caja seca, mido a cuál es la altura y conozco con esa altura cuál sería el punto en el que yo considero debería llegar el agua para medir el volumen total que hay en esa caja de inspección, contabilizo ese tiempo de llenado. Obviamente debo verificar que no existan fugas, que la salida esté bien sellada para evitar, y ahí si yo requiero, por ejemplo, una toma de muestra después de haber hecho el aforo, muestreo. Esto cuando tengo una caja de inspección que tiene las dimensiones conocidas, porque al tener las dimensiones conocidas yo puedo fácilmente con esas dimensiones calcular el volumen que puede recibir la caja de inspección. Ahora bien, si por el contrario, tengo una caja de inspección que no tiene una forma uniforme, entonces allí cambia el asunto. Debo tener aquí lo que puedo hacer es lo siguiente, sello tanto efluente como afluente con el tapón y lo que hago es con un recipiente graduado y de volumen conocido, lleno la caja de inspección hasta el punto que yo sepa. Entonces, tengo un recipiente, mi recipiente es de 10 litros, pues voy a llenar mi caja de inspección con esos 10 litros. Cuando ya lo lleno con esos 10 litros, genero la marca de graduación en la caja de inspección hasta la cual debe llegar el fluido para alcanzar ese volumen conocido. Quito sellos, dejo que el agua drene, se vaya, vuelvo y sello y luego abro y espero y contabilizo hasta que llegue precisamente a esa marca que yo hice. Y como ese volumen yo ya lo aforé y yo ya lo gradué, yo ya sé cuál es ese volumen conocido, pues allí yo ya puedo decir y determinar cuál es el caudal de ese punto. Como le decía, es el método de aforo el más sencillo que hay, que puede llegar a ser más barato y confiable, pero pues obviamente depende de cómo lo estoy realizando y que lo haga adecuadamente. Muy utilizado en aguas residuales, sobre todo ese aforo volumétrico. Listo. Aforo por vertederos. Este aforo se basa en un área conocida, muy utilizado sobre todo para canales y en algunos casos en ciertas tuberías. Suele utilizarse mucho, por ejemplo, en plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de agua residual. Funciona o se calcula de acuerdo con el área del vertedero y de acuerdo con la placa de ese vertedero. ¿Qué recomendaciones normalmente se hacen? Que la placa del vertedero sea de hoja metálica o de otro material que no tenga mucha aspereza. ¿Por qué? Porque la aspereza lo que va a hacer es pues, modificar esa velocidad también y va a modificar esas características de lo que estoy buscando. Depende de la forma geométrica del vertedero. Allí tengo unas ecuaciones que van de acuerdo con esa forma del vertedero y con esa estructura y va a variar. Aquí algunas de las formas de vertederos que solemos utilizar más. Vertederos rectangulares, por ejemplo, como este que tenemos aquí, que estoy señalando. Este, por ejemplo, es un vertedero rectangular con 2 contracciones. Puede existir uno que solo tiene una contracción o hay vertedero rectangular sin contracciones. Vertederos triangulares en donde va a variar, por ejemplo, este ángulo de acá, que va a tener un ángulo diferente de inclinación. Vertederos semicúbicos, vertederos compuestos, circulares, trapezoidales o parabólicos. Hay distintas formas geométricas, distintas estructuras de vertedero y que tienen distintas ecuaciones. Lo que estoy buscando es utilizar ese principio hidráulico para mirar la altura de la lámina de agua que se forma cuando el agua llega casi al vertedero y va a seguir a través del canal. Y a partir de eso, pues lo que va a medir es esa altura denominada cresta y con esa cresta voy a poder, a partir de las ecuaciones, calcular precisamente
con la altura de la lámina de agua y la cresta del vertedero, voy a poder calcular efectivamente el caudal. Existen las ecuaciones y van a variar en función de qué, pues del tipo de vertedero que tengo. Por ejemplo, este es un vertedero rectangular con 2 contracciones y la fórmula que utilizo es esta que usted puede ver acá en pantalla. Caudal es igual a 1.83 por L, que es la cresta, la longitud de la cresta que tenemos acá del vertedero, multiplicado por la altura de la lámina de agua elevado a la 1.5. O este, en donde cambia la fórmula, fíjese, sigue siendo un vertedero rectangular, pero es un vertedero rectangular sin contracción, y cambia mi fórmula. ¿Cambia qué? En esta constante que hay acá que se multiplica por la cresta. Si es triangular, también cambia. Si el ángulo es de 90 o es de 60 grados. Trapezoidal, dependiendo de la relación que existe en los lados, entre la vertical y la horizontal. Y otros vertederos. Cada vertedero tiene su propia ecuación. Y a partir de esa ecuación es que yo puedo calcular mi caudal. Muy exacto realmente, porque se basa en principios hidráulicos y es una forma o un aforo de caudal que es muy utilizado y que de verdad pues tiene un nivel de exactitud y de precisión interesantes y pueden dar una fiabilidad. Depende obviamente a veces de condiciones que se dan ya en el tema del movimiento del fluido y sobre todo de los materiales en que está hecho el vertedero y sobre todo de lo que hablábamos anteriormente, de la aspereza del material, porque eso puede llegar a generar unos cambios en los cálculos que estoy realizando. El otro aforo que tengo es el aforo por flotador. Es un aforo que se utiliza para cuerpos de agua lénticos. Se basa en la velocidad superficial del cuerpo de agua y se basa en el área transversal de ese cuerpo de agua. Requiere de lo que llamamos la batimetría del lugar, de poder seleccionar un transecto y a ese transecto poder medir en 2 secciones el área transversal. De eso se trata este aforo por flotador. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar un transecto en donde voy a medir una longitud de inicio a fin, voy a medir las áreas transversales o el área transversal de ese inicio y de ese fin de ese recorrido mediante una batimetría, voy a utilizar un flotador y lo que voy a hacer es contabilizar cuánto tiempo tardó el flotador en llegar desde ese transecto, desde el inicio hasta el final, y con eso voy a poder obtener la velocidad. Y como tengo el área transversal, multiplicando mi velocidad por el área, voy a poder obtener el caudal. Se basa entonces, y es muy importante, determinar esta área transversal. Para determinar esta área transversal, entonces lo que hago es, permítame, ya le comparto mi tablero. Ya estoy buscando acá el tablero, permítame un momento. Entonces, tengo un cuerpo de agua. Y en este cuerpo de agua lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar un transecto. De tal manera que lo que yo voy a saber o conocer es esta distancia de ese transecto. Es una distancia que yo ya conozco. Una distancia X. Esta es la distancia. Lo que hay de aquí desde el inicio del transecto hasta el final del transecto. Y aquí voy a terminar mi área
transversal, en este lugar y en este lugar. ¿Cómo determino esa área transversal? Sencillo, haciendo lo que denomino una batimetría. ¿Cómo hago esa batimetría? Para hacer esa batimetría lo que requiero es utilizo dos guías o dos verticales a la orilla del río. Y lo que hago es dividir el ancho del río en partes iguales. Una vez dividido el ancho del río en partes iguales, lo que hago es medir la profundidad. Al medir estas profundidades, yo voy a poder sacar este perfil. Entonces, saco este perfil y mido estas profundidades. Si yo mido estas profundidades, por ejemplo, ya le comparto pantalla nuevamente. Entonces, al medir esto, lo que voy a buscar hacer yo es identificar, al medir estas profundidades, mire, no le voy a poner en otro color para que sea como más fácil que usted lo mire. Vamos a dejar en rojo. Entonces, yo medí este ancho. Ya tengo esa distancia. Supongamos, por ejemplo, que esa distancia que tengo aquí de ese ancho fuera una distancia de 3 metros. Si yo lo fuera a dividir en las secciones, en las subsecciones que dice acá, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subsecciones. Entonces estaría dividiendo y ya sabría que cada sección sería de 50 centímetros, teniendo en cuenta que mi ancho, de acuerdo con lo que estoy poniendo acá en el ejemplo, es un ancho de 3 metros. Querría decir que cada una de estas subsecciones tendría 50 centímetros. Yo mido la profundidad, entonces de tal manera que cuando yo mido esta profundidad para esta primera sección, son secciones iguales, yo medí esta profundidad, voy a tener este valor desde la altura de la lámina de agua hasta el lecho del río. Y lo que voy a buscar para poder determinar mi área es observar cuál es la figura geométrica que más se acerca a esto. En este caso, fíjese que la figura geométrica que mejor se acerca a lo que estoy haciendo, bueno, aquí el este no me lo permite hacer tan fácil, es un triángulo. Es un triángulo que yo haría acá. Viniendo hasta acá, lo cambié para poderlo hacer. Esta línea de acá y teniendo esto es un triángulo. Y yo puedo determinar fácilmente esta área. ¿Por qué? Porque si yo sabía que esto medía 3 metros, es decir, que esta distancia de acá es de 50 metros. Y supongamos que cuando yo calculé esta altura, esa altura de la lámina de agua en ese punto me dio, pongámosle esa altura de la lámina de agua, en ese punto digamos que me dio 80 centímetros. Entonces, de tal manera que ahí yo tendría los siguientes datos. Tendría la altura de la lámina de agua, que es de 80 centímetros, y tendría la distancia que hay desde la orilla hasta el punto donde hice mi primera profundidad, que es de 50 centímetros. O sea, tendría esto que son 50 centímetros. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí perfectamente lo que yo podría tener, que es, puedo tener una figura conocida que es una figura de un triángulo. Yo podría calcular fácilmente mi área. ¿Y cómo calculo mi área? El área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. De tal manera que tengo la base, que son estos 50 centímetros. Entonces mi área 1 será la base, que es base por altura. Base, los 50 centímetros, por mi altura, perdón, por mi altura, que son 80 centímetros, y todo esto lo voy a dividir sobre 2. Y ahí tendría mi primera área. Perfecto. De tal manera que esa área 1 sería igual a 50 por 80 dividido 2 me da 2000 centímetros cúbicos. De tal manera que aquí tengo un área de 2000 centímetros cuadrados. Esa sería mi área de acá, mi área 1. Ahora,
Si continúo con las figuras, lo ideal siempre es identificar las figuras que hay. Me voy a esta segunda área que yo tengo acá y en esa segunda área me va a encontrar con que en esta área tengo dos figuras geométricas o una sola. Podría hacerla teniendo en cuenta que esto es un trapecio o podría verificar que tengo un rectángulo y un triángulo. Entre más figuras geométricas tenga, va a tener mayor precisión y exactitud porque va a terminar el área de una manera mucho más exacta. O sea, una manera, va a ser más adecuado. Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a decir que esta profundidad que tuve aquí, que fue la que medí aquí en esta vertical, esa profundidad, supongamos que nuestra profundidad ahí fue de 1,1 metro. Esa profundidad que tuve ahí fue de 1,1 metro. Ok, entonces, en esa profundidad de 1,1 metro, estoy teniendo ya estos datos. Yo tengo esta profundidad porque ya la había medido que era 80 centímetros. Y ahora tengo esta profundidad de acá. Luego yo sabría que este rectángulo tiene uno de sus lados mide 80 centímetros, el otro lado mide 50, porque fue lo que determinamos cuando hicimos la división de las secciones en esa área. De tal manera que mi área 2 sería igual a el área de un rectángulo que es lado por lado, que en ese caso tendría yo los 50 centímetros multiplicado por los otros 80 centímetros. Eso sería. Y esta es mi primer cálculo. Más el área de un triángulo, que es este triángulo pequeño de acá, en donde yo sé de este triángulo cuál es esta distancia. Como yo conocía esta de acá, que era 80, y yo sé que esto mide 110, pues ya sé que la base de este triángulo corresponde a 30 centímetros. Entonces esto sería un triángulo que tiene de base 30 centímetros por la altura, que son los 50 centímetros que tiene mi subsección, todo esto dividido sobre 2. Y calculando estas dos áreas y sumándola, obtendría el área 2. Y así lo hago para cada una de estas subsecciones que tengo. Al final, ¿qué tengo yo? Pues tendré toda el área total sumando cada una de estas áreas. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer mi aforo de caudal? Por flotador. Como yo dividí por subsecciones mi cuerpo de agua, ya le comparto pantalla, lo que voy a hacer es, pongo un flotador y espero que el flotador mido cuánto fue el tiempo que tardó en recorrer desde donde inicia el transecto hasta donde termina el final. Y mido ese tiempo. Al medir ese tiempo voy a tener la velocidad. Esa medición se debe realizar también 3 veces. 3 veces hago esa medición. Y como yo conozco esta área y tengo este tiempo que tardó en recorrer, y como yo ya sabía cuánto medía, cuál era la longitud de todo el transecto, pues voy a poder calcular el caudal porque lo primero que voy a calcular es la velocidad, que va a ser la distancia sobre el tiempo, esta distancia que recorrió, el cuánto tiempo tardó, multiplicado por el área luego de esa velocidad, me va a dar mi caudal. Ahora bien, resulta que los ríos en su lecho tienen características diferentes. Por lo tanto, aquí es donde debo aplicar factores de corrección en función del tipo de río que tengo. Lo que voy a hacer es corregir mi velocidad multiplicándola por cada uno de estos factores en función de cómo es el lecho de mi río. Si tengo un canal rectangular con lados y lechos lisos, quiere decir que la precisión es buena, entonces lo que voy a hacer es coger mi velocidad y esa velocidad la voy a multiplicar esa velocidad por 0,85. Si por el contrario tengo un arroyo muy poco profundo y de lecho rocoso, la precisión es muy mala y por lo tanto debo multiplicar mi velocidad por 0,25. Y así hago yo la corrección de velocidad.
Listo. Ese sería el aforo por flotador. Entonces, ¿cuál es el problema con el aforo por flotador? Obviamente, como se está basando en una velocidad superficial, puede tener muchos errores porque la velocidad a profundidad cambia, varía. La velocidad a profundidad es totalmente diferente. No es la misma velocidad en este punto de acá, si me devolviera, acá donde estoy señalando, que la velocidad superficial. Entonces, eso es uno de los problemas que se tiene. Entonces, fíjese, al final lo que hago es, mi cálculo del caudal está en función de ese factor de corrección, mi área transversal y la velocidad que tuve. Y con eso puedo calcular mi caudal. De hecho, el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y IDEAM tiene unas planillas en donde nos indica cómo debo medir en la margen derecha, en el margen centro, en margen izquierda y aplicar ese factor de corrección para poder calcular mi caudal. Esta es una de las planillas que uno encuentra cuando se hace ese aforo por flotador de acuerdo con lo que establece el IDEAM. El aforo por molinete ya varía, porque en el aforo por molinete ya no me voy a basar en la velocidad superficial, sino que voy a aprovechar y voy a hacerlo con la velocidad a profundidad. Hago exactamente lo mismo, selecciono un lugar, selecciono un transecto, incluso no necesito seleccionar un transecto, simplemente selecciono una sección, cojo en esa sección, determino y calculo el área transversal, pero ahora voy a trabajar con un equipo que es el molinete, que me permite medir la velocidad. ¿Cómo mide la velocidad? A través de una hélice que va girando y esa hélice con los giros me va a determinar cuál es la velocidad del agua. Lo que voy a hacer es medir la velocidad del agua a distintas profundidades. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando voy a hacer un aforo por molinete es seleccionar mi transecto, que no haya obstáculos, que las orillas del canal sean paralelas y que no haya una turbulencia excesiva. Aquí nos dice, por ejemplo, siempre lo ideal es que el número de secciones sean tramos iguales. Monto una cuerda, amarro cada orilla y lo que hago es medir la profundidad en la vertical. En algunos casos utilizo un correntómetro o con el mismo molinete es que hago la medición de la profundidad. Y aquí, por ejemplo, nos dan unas recomendaciones. Cada cuánto o cuántas subsecciones debería yo tener en función de cuál es el ancho de la corriente. En función de ese ancho de la corriente, pues yo utilizo ese número de subsecciones y mido esa profundidad. Y aquí viene algo importante. Yo determiné esta profundidad, es decir, cogí esta subsección y aquí medí la profundidad. Aquí debo medir la profundidad también en la mitad de la subsección que determiné, porque allí es donde voy a medir la velocidad. Y existen unos requisitos. Si la profundidad que mido en la mitad de la subsección es mayor a 70 centímetros, yo voy a tomar la velocidad a 20% de la profundidad de la lámina de agua y al 80% de la profundidad. Si por el contrario, esta profundidad en donde voy a hacer mi medición con el molinete de la velocidad es inferior a los 70 centímetros, voy a medir velocidad al 60 y al 40% de esa lámina de agua. Eso lo debo tener presente y ahí va a cambiar. Y así es que se hace efectivamente. Entonces, ahí es donde yo lo realizo. En algunos casos y en los equipos antiguos, el cálculo de revoluciones por segundo se hacía antes, se hacía de otra manera. Yo tenía una ecuación y a partir de la ecuación lo hacía porque el equipo no daba directamente la medición. El equipo tenía acoplado antes un tacómetro. Pero hoy en día los equipos o los molinetes ya te dan directamente la velocidad. Los molinetes modernos ya de una vez tienen directamente la forma de calcular la velocidad y ellos tienen su propia ecuación y ya directamente calculan. Y es posible calcular esas revoluciones y calcular esa velocidad. Ahora bien, si la profundidad es muy alta, pues tienes que utilizar el método del bote. No puedes tú meterte y hacerlo, sino que tienes que hacer desde el bote la medición con el molinete de forma paralela, no lo vas a hacer horizontalmente, sino paralelo al flujo de la corriente. Y la idea es que pues se haga con este bote puesto. El último de los métodos que tenemos es el aforo por trazadores, muy utilizado para aguas turbulentas o de gran torrencial, donde el acceso es supremamente difícil. Lo que voy a hacer es utilizar un trazador.
¿Qué es un trazador? Un trazador es una sustancia con unas características físico-químicas conocidas que me va a permitir determinar la concentración. Existen trazadores químicos, los más utilizados son la sal común, el dicromato de sodio, trazadores fluorescentes como el ácido pirenotetrasulfónico o las sales de sodio, conocido como PTCA, o la rodamina, que es clásico, y radioactivos ya para estudios muy especializados que normalmente no se recomienda usar, que son el yodo 132 y el bromo 82. ¿Qué hago yo? Preparo una solución con ese trazador que tiene una concentración conocida, inyecto a una tasa constante en un punto del transecto del trazador y lo que hago es tomar muestras corriente abajo para ir mirando cómo varía la concentración de ese trazador en el transecto que yo seleccioné. O sea, selecciono el transecto tal cual como hablábamos que lo seleccionábamos acá cuando hablábamos del aforo por flotador. Y luego aplico esta ecuación, que con esta ecuación voy a poder calcular el caudal. Muy importante en este aforo por trazadores que tengamos en cuenta que las características físico-químicas del cuerpo de agua no hagan que ese trazador se absorba por los sedimentos o la vegetación o que reaccione químicamente, porque entonces la concentración va a ser errónea y cuando vaya a hacer mi cálculo va a tener un error en el cálculo del caudal. Obviamente que no tenga toxicidad o que la toxicidad sea baja o nula. Por ejemplo, por eso hablábamos de estos del yodo y el bromo, se utilizan en casos muy, muy especiales, pero son sustancias tóxicas. Que tenga la suficiente sensibilidad al trazador, y ya hablamos de sensibilidad cuando vimos técnicas analíticas, que las pequeñas variaciones en la concentración se detecten fácilmente por el instrumento. Y el costo-beneficio, que tanto su costo no sea demasiado alto como el nivel de dificultad sea realmente aceptable. Y con esto damos por terminada esta sesión en la que hablamos del aforo de caudal. Muchas gracias por su tiempo. No sé si hayan comentarios, dudas o inquietudes. No, Bueno, profesor, de mi parte no, gracias. muchas gracias, que tengan una feliz noche. Nos profe, vemos en nuestra gracias. siguiente Buenas sesión. noches.